Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Glenda García, analista política, y vamos a referirnos a las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia. Recordemos que esto se encuentra en tratamiento dentro de la Asamblea Nacional. Son las 6 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, 7 horas con 10. Doctora, muy buenos días, bienvenida a las señales de Aracay Televisión. Como siempre es un gusto recibirla para escucharla en Santo Domingo y en toda la región del Trópico Húmedo. Muy buenos días, muy agradecida, un gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, aquí a su orden, a ver qué podemos enfocar de estas propuestas de reformas. Cuéntenos, por favor, según tenemos entendido, esta reforma busca priorizar los derechos de los niños, se enfoca muchísimo en el tema de las pensiones alimenticias, la patria potestad, el tema de la adopción, entre otros, pero también uno de los temas álgidos es el tema de género, la intergeneracionalidad y, por otro lado, la discapacidad. ¿Cuáles son los puntos a favor y en contra, doctora, que usted considera en estas reformas? Bueno, como ha sido ya un tema de conocimiento público, este tema sobre género, ideología de género, enfoque de género, porque le dan algunas terminologías, entonces a veces se vuelve confuso. Pero en esta reforma que se va a dar totalmente diferente a la reforma que no fue aprobada con la sigla COPINA, que se llamaba Código Orgánico de Protección Integral Niños, Adolescentes. Entonces esta vez es un código orgánico reformatorio a los derechos de los niños, adolescentes del libro 1, 2 y 3. Entonces en ese punto pues es que se ha venido revisando de una manera rápida, pues no es muy extenso, y para mí lo principal es que desde su objetivo debe ser claro, porque el código como está no es muy claro en el objetivo, y debe ser el preámbulo principal y posterior a eso el fin, y desde ahí comenzar pues porque se basa en los principios del interés superior del niño y de la doctrina de protección integral, que en ese contexto es que se tiene que desarrollar. Pero hablando ya en tema de género, está dentro del tema de salud, el derecho a la salud, que comprende justamente que le da a la niña, sobre todo, pues ciertas en temas de, por ejemplo, el derecho, el acceso universal a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Eso es preocupante porque eso es una forma de dar paso al derecho a decidir sobre el aborto. Y hablando de niñas, dentro de sus edades, esto de aquí es muy delicado, porque sea que se permita el aborto y aún en el embarazo, en una niña, una adolescente, es de alto riesgo. Entonces, doctora, pero si sobre se va este a poner tema de una manera no es... Pero este tema muy puntual, y sobre todo porque específicamente la norma estaría detallando en los casos de violación, que si bien es cierto, es delicado para una menor, se imagina lo que significa ser madre a una corta edad en resultado precisamente de un abuso sexual. Claro, pero siempre hay que buscar justamente el menor riesgo de la salud de la niña o del adolescente. Hay que tomar muy en cuenta que en el proceso biológico de la menor hay que tomar muy en cuenta su salud, cómo está. Eso lo saben muy bien los médicos, no ir por el lado más fácil por intereses políticos, ideológicos, y las responsabilidades. No es que al niño, a la niña se le da esas facultades, que ella decida, y que por su decisión tiene esa autonomía de decidir. Entonces, ¿quién se hace responsable en esto? Casi, mejor dicho, el padre, la madre terminan siendo los principales responsables de estas situaciones. Y el Estado simplemente dice, son sujetos de derecho y ellos pueden decidir. Pero y la vida, entonces yo considero que el Estado en ese momento, si da una libertad para interrupción del aborto por violación, porque la violación realmente debe castigar, si tiene que ser fuerte, es en la parte penal contra el violador, pero a la niña y al niño es una situación que hay que buscar, incluso como alternativa, ese embarazo, si es necesario que se lo mantenga hasta la final de la etapa de la gestación, puede darse las alternativas de la adopción, y de esa manera pues la niña no va a cargar pues esa carga, pero su vida tampoco corre peligro. Que aún en un aborto, en esta etapa, ¿qué es lo que pasa? Que mañana, cuando esta niña ya sea una mujer adulta, no va a poder, porque de pronto hubo
lastimaron en el proceso del aborto el útero de esta niña. Claro, no lo van a decir los médicos, ellos saben lo que están haciendo dentro del cuerpo, pero no lo sabe el padre porque es un tema de salud. Entonces, esos riesgos son los que hay que también preservar y no simplemente estar pensando porque fue violación, porque estamos adelantando criterios sobre un niño por nacer que no tiene la culpa y se estaba aplicando ya castigos a quien menos debe darse, sino más bien la protección. Así como una mujer cuando está embarazada se protege cuando está dentro de los casos normales. En todo caso, este es un tema que genera debate y que obviamente tiene voces a favor y en contra, porque es uno de los temas que al menos en los casos de violación a menores de edad, que suelen ser desde muy temprana edad, menos de 14 años, es un tema delicado. ¿Cuáles son los otros temas que trata este código o esta reforma? Bueno, también está el tema de que debe ampliarse la definición en cuanto a la definición de niña, niño, adolescente, que debe dejarse claro e incluirse la parte en que se refiere a la infancia, porque no consta esta definición no se la determina al infante o primera infancia, como ahora hay una ley, de hasta qué edad, que es de 0 pues hasta 5 años, antes de los 5 años. Eso también debería de incluirse y dentro del tema de salud mismo, en cuanto al tema de la nutrición, que si bien el Estado da una protección integral, dentro de estos derechos mismos que se tiene que atender al niño, tiene que en el tema de nutrición debe haber un seguimiento, no simplemente decir que se atiende se vela por el interés superior del niño en cuanto a su salud, sino que esto tiene que tener constancia y ese seguimiento, porque si va a haber fondos de financiamiento, tanto nacionales como internacionales, tiene que haber un seguimiento, un registro social, igual como están los datos, y en cuanto a su salud debe darse también de quedar registrado y saber que este niño está fuera de esta situación pues de desnutrición. Eso sería principalmente una forma de que las políticas públicas en materia de salud realmente sean visibles de lo que se está aplicando. Doctora, sobre este tema, por ejemplo, lo que usted bien señala, los registros y el seguimiento obviamente decantará o provocará otras situaciones solventar, y eso se requiere presupuesto. En este código se habla, si bien es cierto el marco jurídico, pero se topa el tema de presupuesto porque en el Ecuador hay muchas leyes muy interesantes, pero terminan siendo letra muerta porque no tienen el recurso económico que pueda acompañar su aplicación ya en el día a día. Es que justamente ese es el problema, porque ahora poco, pues, si usted recordará, se dice pues que va a aumentar en el nuevo presupuesto general del Estado como a 5.000 millones el presupuesto de la salud, pero cuando se habla de manera a la cifra global, ya solamente podría ser que esté hablándose de infraestructura, se esté hablando de ciertos rubros, de sueldos o de alguna otro rubro, pero no se especifica o no se le comunica a la ciudadanía cuánto va a ser destinado en atención primaria, cuánto va a ser en atención, por ejemplo, de la nutrición, porque el tema de la nutrición hay financiamientos extranjeros y si también está en el presupuesto general del Estado por recursos propios del Estado, también tiene que quedar constancia, porque van a decir, sí, estamos destinando cuando realmente no son fondos de presupuesto general del Estado, no son de nuestros impuestos, sino que está financiado. Entonces debe haber rendición de cuentas y no simplemente pues que hay organizaciones privadas que dicen pues que están trabajando en estos temas, pero realmente es una forma de hacer utilización de estos recursos cuando no se cumple el verdadero objetivo como es la nutrición. Otro de los temas que llama mucho la atención es el tema de la pensión alimenticia, que hay una propuesta que se extiende hasta los 24 años. ¿Eso se mantiene, doctora? ¿Esa discusión se ha dado? ¿Se mantiene esa propuesta? Bueno, sí, como ahorita la comisión está recibiendo propuestas, está socializándose, podría decir, recibiendo en la comisión pues planteamientos de la ciudadanía, de las organizaciones. Pienso que eso va a entrar a tratarse, pero yo considero que hasta los 21 años me parece ya razonable que se pueda mantener. Aumentar de eso en esta situación no me parece tampoco que sea
aumentar esa pensión. Yo creo que hasta los 21 años que ha venido estando aplicándose es lo correcto. Más allá de eso, ya creo que también ya son excesos y tampoco podemos ampliarnos demasiado cuando realmente a veces esa pensión alimenticia puede estar también que se la obliga a la madre y la madre tampoco de pronto no está en condiciones. Tenencia la tenga de pronto el niño, el padre que diga. Doctora, ¿en qué momento se encuentran? ¿Han dado plazo? Si bien es cierto, usted señala, están en el momento de recolección de información, recibiendo comisiones, aportes a lo que sería finalmente este código, pero ¿han dado plazos hasta cuándo se generaría esta discusión y de allí en qué tiempo pasaría a la siguiente fase, una discusión en el Pleno, para saber cuándo podríamos pensar en una aplicación o la existencia ya de la norma? Y eso que esto tiene que ser lo más pronto porque realmente ya se ha pasado mucho tiempo con estas reformas que se han planteado y que no se estuvo de acuerdo justamente por el asunto de la inclusión bajo la figura de enfoque de género y esta situación fue que lo que más molestó porque se quería incluir el tema de la reasignación de sexos, permitirse el darse consentimiento al niño y darle autonomía, porque dice pues que el niño ya tiene comprensión y madurez desde cierta etapa de su niñez, y eso no es así, porque el niño está en proceso justamente, tanto su cuerpo como su aspecto en su parte psicológica. Entonces no se podría aplicar de que el niño puede tomar decisiones cuando ni siquiera puede entender que es un procedimiento del que va a ser parte tomar una decisión. Lógicamente hay mucha influencia por el lenguaje inclusivo que se está aplicando y el tema también pues de transición de género que se viene hablando, dar acompañamientos en los centros educativos, porque hubo una sentencia, como ya lo he manifestado algunas veces, ha habido una sentencia de la Corte Constitucional con la cual se está aplicando guías de orientación y acompañamiento en transición a niños y niñas en transición de género, y eso no existe. Niñez trans, si no hay una información científica clara, no puede aplicarse eso bajo supuesto por construcción social o por autopercepción. Entonces esos temas son los que se ha venido exigiendo que eso no se puede dar, y mucho menos quitarle al padre el derecho, siendo pues justamente el derecho a la patria potestad de que está de por medio, que se debe respetar si el padre, el deseo del padre, el tipo de educación que el padre quiere para sus hijos, y no el Estado por dar protección o por instrumentos internacionales, como está en estas observaciones del Comité de Derechos del Niño de la Convención, porque se armó un comité dentro de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Este comité tiene planteado algunas observaciones en que amplía bajo estos conceptos de progresividad de los derechos, de igualdad y no discriminación, y también pues sobre la autonomía y consentimiento que se le debe dar al niño, basado en que al niño se lo debe escuchar. Se lo debe escuchar, pero pensando siempre en ese interés superior del niño, lo mejor para el niño, niña, adolescente. En todo caso, este es un tema que está en tratamiento, que no tiene fecha específica de pasar al siguiente nivel, y mientras eso suceda, la ciudadanía, las organizaciones podrán generar aportes en la comisión respectiva, doctora. Así es, todavía no hay una fecha para el segundo debate, que ya se vaya a votación, pero al menos está puesto claro de que se debe de no incluirse dentro de esta reforma este aspecto que tenga que ver con ideología de género. Eso es definitivo, y es una posición que los padres estamos muy, muy claros y planteamos esto ante la Comisión de Niñez y Adolescencia. Doctora, como siempre es un gusto platicar con usted. Gracias por su tiempo y esta entrevista. Gracias a usted. Gracias a la doctora Glenda García, analista política, sobre este análisis de las propuestas que se están recibiendo, hacia dónde está encaminado este código de la niñez y adolescencia que está en tratamiento de reforma en la comisión respectiva en la Asamblea Nacional.